un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Everyone is at home. ¿Me escucha? Al final de cada uno de estos podcasts, siempre comento que con estos espacios buscamos que en medio de esta pandemia, las producciones que comento acá ayuden a hacer más llevaderos estos días y semanas de encierro. Y creo que en esta ocasión esa intención adquiere un nuevo sentido, porque te voy a recomendar Homemade, o mejor dicho en su traducción literal, Hecho en Casa. Una serie recientemente estrenada en Netflix que consta de 17 cortometrajes realizados en pleno confinamiento por reconocidos directores de distintas partes del mundo en medio de la pandemia. La primera razón para recomendar estos cortos es porque el resultado es muy ecléctico, variado y atractivo. Y de partida aclaro que no es una serie en la que se necesite ver los capítulos en un orden en particular, porque no tienen relación argumental entre ellos, así que puedes verlos en el orden que gustes. La variedad de orígenes permite también resultados más diversos, considerando que los 17 cortos están hechos en 11 países distintos de 3 continentes, ya que hay trabajos de Europa, América y Asia. Los países representados son Francia, Italia, Portugal, Alemania, Escocia, Inglaterra, Líbano y Japón. Y nuestro continente es precisamente el que cuenta con más exponentes, pues 5 están hechos en Estados Unidos, 2 en México y 2 en nuestro país. Y no necesariamente los directores son originarios del país en el que filmaron. Por ejemplo, por razones personales y sentimentales, el cineasta chino-canadiense Johnny Ma estaba pasando la cuarentena en México y ahí filmó su corto. Y otro aspecto a resaltar es la paridad de la convocatoria, porque 9 de los 17 cortometrajes están dirigidos por realizadoras, lo que aporta una importante mirada femenina en lo que abordan. Otra razón para ver Hecho en Casa es su conexión chilena. Es una coproducción entre Italia y nuestro país, a través de la productora local Fábula, y 2 de los 17 cortos están dirigidos precisamente por 2 de los realizadores locales más destacados a nivel internacional, Pablo Larraín y Sebastián Lelio. El primero, en Última Llamada, muestra una conversación en Zoom en la que vuelve a trabajar con uno de los actores habituales en su filmografía, el veterano y siempre notable Jaime Badel, acá junto a la argentina Mercedes Morán, quien también estuvo en Neruda del mismo Larraín. Por su parte, en el corto Algoritmo, el director de Una Mujer Fantástica filma a Amalia Casay casi como si se tratara de un musical, con la actriz cantando en medio de la cotidianidad doméstica del confinamiento e incluyendo un guiño al estallido social chileno. El link con Chile se da también a través de 2 destacadas editoras de nuestro país. Soledad Salfate no solo edita el corto de Sebastián Lelio, sino además Espacios, de la mexicana Natalia Beristain. Y Sofía Subercasó, radicada en Estados Unidos y quien ha trabajado allá con realizadores como Sebastián Silva, es la montajista de uno de los cortos más atractivos y logrados, Annex, el que dirige el cineasta estadounidense Antonio Campos y juega con el misterio y el suspenso. Otra razón para recomendar esta serie de cortos es sin duda por los nombres convocados para dirigirlos. Solo por mencionar algunos, entre ellos están el italiano Paolo Sorrentino, ganador del Oscar por La Grande Bellezza, las actrices Maggie Gyllenhaal y Kristen Stewart incursionando en la dirección, una cineasta oriental de culto como la japonesa Naomi Kawase, directores de películas nominadas al Oscar como la libanesa Nadine Lavaki, el francés Lag Lee y el escocés David Mackenzie, el mismo de la elogiada Hell or High Water, que acá se llamó Nada que Perder, e incluso la directora de fotografía de la exitosa Black Panther, Rachel Morrison, quien hace 2 años tuvo un verdadero hito histórico cuando fue la primera mujer nominada al Oscar en la categoría Mejor Dirección de Fotografía. Como es lógico que ocurra en un proyecto como este, la realidad y la calidad de los cortometrajes de Hecho en Casa es variable y totalmente subjetiva, porque la percepción del resultado final dependerá de lo que piense cada espectador. Así ha pasado en largometrajes compuestos por cortos en distintos directores, donde siempre hay unos más convincentes que otros. Por ejemplo, en la película Paris Je t'aime, ¿te acuerdas?
Y en este caso, siendo una serie, eso también se hace notorio. Por ejemplo, yo personalmente tengo mis preferidos. No voy a dar los nombres porque creo que es muy subjetivo, pero a la vez creo que hay algunos que no me convencieron o entusiasmaron demasiado. Tampoco voy a dar nombres. Solo diré que no necesariamente los que están dirigidos por los cineastas más reconocidos son los mejores. Pero insisto, eso es algo subjetivo. Relacionado con esta subjetividad y la variedad de la que hablaba antes, lo que definitivamente termina de ser la razón final para recomendar Hecho en Casa es lo bien que funciona como abanico o panorama de lo que puede ser el confinamiento en medio de esta pandemia. Algunos cortos son ficciones con actores, otros son documentales que muestran el registro cotidiano y doméstico de sus directores, ya sea solos o con sus familias, sobre todo quienes conviven con niños. Algunos cortos son muy directos y de apariencia simple, otros son más elaborados y casi experimentales. Unos son serios, otros tienen humor, algunos son livianos, otros son reflexivos y tienen interrogantes, como el último de la serie, que tiene la voz en off de la actriz Cate Blanchett. Pero a pesar de sus diferencias y características específicas, finalmente estos cortos nos sirven a los espectadores como espejo para mirarnos o reconocernos en las diversas formas de vivir este confinamiento y pandemia. Desde quienes se interrogan sobre la vida y el futuro de la humanidad, hasta quienes tienen el dolor de haber perdido seres queridos, desde quienes deben tratar de que sus hijos el encierro no se les haga tan pesado o difícil, hasta quienes tratan de continuar con su cotidianidad y que sus mentes resistan estos tiempos tan complejos. O también quienes nos muestran cómo la pandemia revela problemáticas sociales o complica las relaciones humanas y de pareja. Son muchos, son varios los matices, y estos 17 cortos son para todos los gustos, pero es imposible que ninguno de ellos te resuene internamente, no solo como espectador, sino como alguien que ha vivido o está viviendo estos tiempos de confinamiento. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas, que en estos tiempos de encierro y confinamiento, como decía al principio, esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos estos días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. This is only the beginning of the story. Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.